Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias al favor de todos sus comentarios, peticiones, preguntas en relación al tema tan importante del outsourcing, ya aprobado por el Congreso de la Unión. Entonces vamos a hablar de una petición que nos hicieron muy enfática. Nos mencionan que hay una pequeña interpretación en el sentido de confusión o no acerca de lo que dijimos en la parte final del video anterior. Nosotros señalamos que si tú no tienes insourcing ni outsourcing, obviamente que no tienes problema en cuanto a la aplicación de este decreto, ya que no estás utilizando esa figura ni como cliente ni como proveedor. Primera pregunta, por favor. ¿Cuándo es inicio de la vigencia del decreto una vez publicado? Una vez que está señalado, está precisándose en el artículo transitorio primero de este decreto que será al día siguiente de su publicación. Es decir, sale en el diario oficial e inmediatamente al día siguiente, sea sábado o domingo, el día que lo publiquen, va a surtir efectos. Una parte muy importante, y no podemos omitir mencionarlo, que si recuerdan ustedes, el 1 de mayo del año 2019 se emitió una reforma laboral muy interesante que a la fecha nos está rigiendo. En cuanto a la dosificación que se hace de toda la modificación de leyes, todo lo que es el aspecto fiscal se manda para el día 1 de agosto, es decir, las empresas que estén ocupando comprobantes, emitiendo comprobantes, etcétera, etcétera, que pudieran no reunir requisitos fiscales van a tener problemas de deducibilidad en ese sentido. Obviamente que al no haber la cuestión deducible va a tener la repercusión de no acreditable, un caso para impuesto de la renta, otro caso para impuesto al valor agregado, y todas las reformas que se hacen al tema del Código Fiscal tan importantes en materia de tratamiento de comprobantes fiscales, la responsabilidad solidaria que se está imputando para este tipo de empresas en un momento determinado y las sanciones correspondientes. Por lo que hace a la parte final que se refiere a todo lo que es el Estado, curiosamente se difiere para el ejercicio fiscal 2022 y el ejercicio fiscal 2022 empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es que, como siempre, esa falla de técnica legislativa es obvia, nuestros señores del Congreso de la Unión. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el plazo para regularizar las relaciones laborales del sector privado? Según este decreto nos está diciendo que tenemos 90 días para todas aquellas empresas que sean proveedoras o clientas de este tipo de figuras jurídicas. Eso es muy importante que lo consideren porque son días naturales. En todos los casos que se mencionan días, son días 100% naturales, es decir, días de calendario. Así es que no se vayan a perder esa situación, contabilicen bien sus tiempos. Y una vez que sea publicado, a partir de ahí, al día siguiente, obviamente cuenten sus 90 días. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de reintegrar a los trabajadores? Aquí por ley tenemos ya señalado que debe de ser el reconocimiento de antigüedades, lo cual se me hace muy complicado, en virtud de que posiblemente hayan estado no finiquitados. Ese es un problema muy interesante. Sobre todo porque eso incrementa el pasivo laboral que se pudiera adquirir al reasumir trabajadores, ya sea en 1, en 2, en 3 o en la cantidad que resulte. Por eso es importante considerar qué es el cumplimiento de obligaciones de la empresa en la que vengan. Ahora bien, eso es tratándose de empresas que están reintegrando a ex trabajadores. Eso es algo muy importante que debemos nosotros de cuidar. Si nunca han sido trabajadores y han estado por fuera y la relación laboral obviamente nunca fue preexistente, tenemos otro tipo de situaciones que debemos de evaluar. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué deben de hacer las personas que se siguen dedicando a la prestación de servicios de personal? Aquí esta es una pregunta muy importante, ya que si tú decides seguir siendo proveedora de personal, para no hablar del tema de outsourcing y demás, aquí lo que hay que obtener es un registro en un padrón que va a emitir obviamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual tiene 30 días para poderlo implementar. Aquí vamos a tener otra vez un término fatal para poder cumplir con esa obligación, pero una vez que sea emitida la regla correspondiente para obtener ese registro y ser inscrito en forma automática en ese padrón. Aquí la cuestión es muy importante porque se habla de cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. Entonces, si estamos cumpliendo sin ningún problema, ¿cuál es la razón de la duda? ¿Cuál es la razón de la inquietud? Pero por otra parte, también si no formo parte de ese padrón, jamás podré hacerme
mención ni proveedor de servicios a los clientes que yo tenga, porque serán sancionados de una manera muy delicada. Ya lo veremos más adelante. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? La primera y más importante de toda ella es hacer la chamba que menciona este decreto, que es el elaborar todo lo que concierne al famoso registro de proveedores de este tipo de situaciones, es decir, de proveedores de personal, y sobre todo elaborar todo lo que corresponde al padrón para tener registrados a este tipo de personas en un momento determinado. Una situación sui generis es precisamente que debe de cumplir con todo este tipo de ordenamientos a efecto de darle pauta para seguimiento de que las empresas obtengan a su vez ese registro. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay tope para la participación de los trabajadores en las utilidades? Sí, hay un nuevo tope, se mencionan 3 meses. Aquí es una parte importante. Se habla de 3 meses o el último promedio de 3 años que haya tenido utilidades la empresa. Aquí debemos de considerar cuál es el mejor o mayor y ese será el importe que deberá ser aplicado a esos trabajadores. Aquí es una situación muy especial porque recordemos que aquí hay una retroactividad. Si antes no tuvo trabajadores, si tuvo trabajadores o tuvo muy pocos, si los tiene revueltos, todo ese tipo de cuestiones son muy controvertidas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay algún cambio en las inspecciones de trabajo? Esa es una pregunta muy importante. Aquí la cuestión es que si alguien se esconde para no ser sujeto de una inspección laboral, le van a dejar una citación por instructivo. Y esa cuestión es muy importante y delicada. ¿Cuál es el instructivo? El que dejo pegado a la puerta. Si se cae, llueve, se va, la tira, etcétera, ya no es mi bronca como autoridad. Y eso es algo sumamente desagradable, eso es algo sumamente incierto, porque ¿qué pasa si es una empresa que no es de actividad esencial, que no tiene permitido abrir y van y le quieren practicar una visita de inspección por parte de las autoridades laborales? Evidentemente que hay una afrenta jurídica muy grave. Por otro lado, si hay empresas que se están portando mal y quieren hacerlo a través de ello, omitir esa situación, simplemente se les va a dejar por instructivo para que procedan a acudir, en lugar de que el inspector lleve a cabo la inspección en el domicilio, ahora va a ser llevar la documentación a las instalaciones de la autoridad. Y esto obviamente que debe de ser sumamente gravoso porque recordemos que en muchas ocasiones lo que se pide en las inspecciones laborales es una cantidad enorme de información que en un momento determinado se debe de tener. Obviamente que si se está cumpliendo es una, pero el problema es el volumen. Así pues, deben de abrirse todo tipo de situaciones para cumplir con la obligación mejor, atender a los inspectores de trabajo cuando acudan a nuestras empresas, abrirles la puerta, recibirlos, ver qué es lo que quieren y recuerden ustedes que por reglamento tenemos 5 días para poder cumplir con la exhibición en un momento determinado si es que la persona encargada no la cuenta con ella. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se incrementaron las multas laborales? Sí, hay una cuestión muy interesante en el caso de las prestadoras de personal que no llevan a cabo el cumplimiento de obligaciones, son cantidades sumamente estratosféricas. Entonces, nosotros sugerimos que las empresas que estén cumpliendo no tendrán mayor problema, pero aquellas que estén pensando o dudando en cumplimiento de obligaciones se van a meter en un problema muy grave. Por la extensión de las preguntas que nos han hecho el favor de hacer, estamos haciendo esto en 2 partes. Esta es la primera. Y ya sabes, si te gustó, por favor ese pulgar arriba, suscríbete para que te avisen cuánto tenemos material nuevo a tu disposición. Y nos vemos en la segunda parte.